Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el capítulo 6 del libro del profeta Isaías encontramos un pasaje que narra la visión que tuvo este profeta en el año que murió el rey Usías, según indica allí mismo. Y en los versículos 8, 9 y 10 leemos lo siguiente, abro comillas. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Por otra parte, en el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos 10 al 14, consta el pasaje donde los discípulos de Jesús se acercaron a él para preguntarle cuál era la razón por la que a la multitud les hablaba por medio de parábolas. Aclaremos que las palabras de Jesús son aquellos relatos breves y fáciles de memorizar que se refieren a situaciones cotidianas y que sirven para enseñar lecciones espirituales profundas sobre el reino de Dios, la moral y la gracia. La creencia generalizada es que, por medio de ellas, Jesús explicaba verdades complejas de manera sencilla. Sin embargo, recordemos que al final de cada parábola decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Una frase que desafiaba a la comprensión de lo previamente narrado, que no significaba la posibilidad de haberse dirigido a alguien biológicamente sordo, sino a personas con un entendimiento entenebrecido, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, del cual voy a compartir primeramente los versos 17 y 18, que dicen lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo dicho hasta aquí plantea una de las paradojas más profundas de la condición humana, que no se refiere a una ceguera ni a una sordera físicas, sino a una obturación de la conciencia. En el contexto de las parábolas de Jesús, el propósito de hablar figurativamente no era el de ocultar la verdad caprichosamente, sino revelar la disposición del corazón del oyente, de modo que el entendimiento tampoco se oscurece por falta de intelecto, sino por una resistencia de la voluntad del individuo. El corazón engrosado o esclerosado impide que la información sensorial se convierta en conocimiento transformador. No se trata de una ignorancia circunstancial, sino selectiva y voluntaria, pues se ha enraizado en sus creencias y apetencias, como ocurre con un adicto a quien se le ha advertido sobre los efectos de un vicio o a un fanático e idólatra sobre las falsedades de su ídolo. En los días que vivimos, sumergidos en un mundo idólatra que corre detrás de fantasías, creyendo lo que a cada uno le satisface, rendido a los pies del hedonismo, es comprensible encontrarnos con mucha gente que se niega a aceptar la verdad porque les resulta una luz irresistible de ver, porque los ojos de su conciencia sufren cuando se les exponen los hechos, independientemente que sean o parezcan inteligentes. Si trasladamos esto a la psicología moderna, el ver sin percibir tiene correlatos muy claros con mecanismos de defensa y sesgos cognitivos, y cuando una verdad confronta profundamente nuestras creencias nucleares o nuestra conducta, el cerebro activa mecanismos para ignorar, distorsionar o filtrar esa información, de modo que cultivamos una percepción selectiva
donde solo vemos aquello que confirma nuestros esquemas previos. Lo que no encaja en nuestra estructura mental simplemente se vuelve invisible para el entendimiento. Bajo la psicología junguiana, el entenebrecimiento puede verse como la proyección de nuestra propia sombra sobre el mundo, de modo que, al no reconocer nuestra oscuridad interna, interpretamos la realidad exterior de forma distorsionada. Para algunos analistas, lo abordado en Isaías 6, versos 8, 9 y 10, en Mateo 13, desde el verso 10 al 14, y en Efesios 4, a partir del verso 17, evoca el mito de la caverna de Platón, donde los prisioneros ven las sombras y oyen los ecos, pero no entienden la fuente de la realidad. Con el entendimiento entenebrecido, los individuos se conforman con la apariencia. En un sentido existencial, es vivir en la autenticidad, entre comillas, donde se escucha el ruido del mundo, el se dice, pero no se comprende el significado del ser. Para Agustín de Hipona, el entenebrecimiento del entendimiento no es un error de cálculo o una simple ignorancia académica, sino una patología de la voluntad y una desconexión de la fuente de luz. Su análisis es fundamentalmente epistemológico y existencial. Así como el ojo físico necesita la luz del sol para ver los objetivos materiales, la razón, el ojo del alma necesita la iluminación divina para ver la verdad. Cuando el ser humano se aleja de Dios, la verdad suprema, para volcarse exclusivamente hacia las cosas temporales o hacia su propio ego, se produce un eclipse, pues la luz sigue allí, pero el hombre le ha dado la espalda. Al apartarse de la fuente de luz, el entendimiento entra necesariamente en penumbra. Agustín utiliza a menudo la metáfora del ojo enfermo. Si el ojo del alma está sucio por las pasiones desordenadas, la luz le lastima o le resulta invisible. Por tanto, no se puede entender lo que no se ama correctamente. El pasaje bíblico se cumple cuando el hombre tiene la verdad frente a sí, pero su voluntad está tan apegada a sus propios intereses o pecados que su juicio se nubla. Es una ceguera voluntaria. El sujeto decide no entender porque la verdad le exigiría una transformación que no está dispuesto a realizar. Para Agustín, la fe es el acto de humildad que limpia el ojo de la mente. Sin esta apertura previa, el entendimiento permanece bloqueado en la superficie de las cosas. Desde su perspectiva, el hombre que viendo no ve es aquel que está tan sumergido en la curiositas, es decir, el deseo superficial de saber por vanidad o poder, que pierde de vista la sapientia, que es la sabiduría que integra la verdad con la vida. Esta visión agustiniana transforma el problema del entendimiento en un problema ético y de identidad. Solo el corazón inquieto que busca ordenarse hacia el bien supremo puede recuperar la claridad del juicio. En estos tiempos pero tan peligrosos, urge limpiar el ojo del alma que está empañado. Para concluir, traeré a colación una fábula que ilustra muy bien la ceguera actual y los oídos sordos. Se trata del conocido mito de Casandra. La relación entre el entenebrecimiento del entendimiento de San Agustín y el efecto Casandra es fascinante, pues ambos convergen en un punto crítico. La tragedia no reside en la falta de información, sino en la incapacidad del receptor para procesarla. Mientras que el pasaje bíblico describe un estado del alma, el mito de Casandra ilustra la dinámica social y psicológica de esa ceguera. En el mito, Casandra recibe el don de la profecía de Apolo, pero al rechazarlo, él la maldice. Siempre dirá la verdad, pero nadie la creerá. Desde la perspectiva de Agustín de Hipona, esta maldición puede entenderse como el estado del hombre que ha dado la espalda a la luz divina.
La verdad es ininteligible para el soberbio. Para Agustín, si la voluntad no está alineada con el bien, la verdad le resulta extraña, molesta o simplemente loca. El efecto Cassandra se manifiesta cuando una advertencia válida es ignorada debido a prejuicios, intereses o simple negación. San Agustín explicaría esto a través de la curiositas desordenada o el apego a lo sensible. Oremos. Padre Celestial, fuente de toda verdad y luz, ante tu presencia nos presentamos reconociendo que somos peregrinos en busca de sentido. Te pedimos hoy con humildad y esperanza por la familia humana, cuyo entendimiento se haya tantas veces extraviado en los laberintos de la apariencia y la confusión. Limpia, Señor, el ojo de nuestra mente y de nuestra conciencia. Así como el sol permite ver la belleza de la creación, permite que tu luz de gracia disipe las sombras del juicio que nos impiden percibir la realidad. Que se rompa el velo de nuestra ceguera voluntaria para que, viendo, finalmente logremos ver la profundidad de tu obra y oyendo, comprendamos el llamado de la justicia y el amor. Concédenos la fuerza para renunciar a nuestras propias idolatrías. Ayúdanos a identificar los altares que hemos levantado al ego, al poder transitorio, a la vanidad y a los apetitos desordenados que encadenan nuestra voluntad. Que entendamos que nada de lo mudable puede saciar el corazón que tú creaste para lo eterno. Permite que más seres humanos den el paso de la penumbra a la claridad. Que la humanidad, cansada de buscar en lo exterior lo que solo habita en su interior, experimente esa conversión de la que habla el obispo de Hipona. Que dejen de dar la espalda a la luz y se vuelvan hacia ti, reconociendo que el entendimiento solo florece cuando la voluntad se ordena al bien supremo. Que el mundo no ignore más las verdades que salvan, ni desprecie las advertencias que claman por nuestra integridad. Danos un corazón sabio, un juicio recto y una voluntad firme para caminar en la verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.